El Señor les bendiga. Buenas noches en esta hora. Me tocó a mí la bendición de compartir la palabra. El día de hoy quisiera antes de empezar a orar para que el Señor nos dé discernimiento de su palabra, nos dé revelación de la misma. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nos tienes, Señor, con bien, nos tienes con salud, Señor. Nos das la vida, Padre. Y también, Señor, a mí que me das el privilegio, Señor, de compartir de tu palabra. Dame el denuedo, Señor, dame la sabiduría, Señor, y el discernimiento, Padre mío, para compartir, Señor, lo que tú tienes preparado para tu pueblo. Gracias te damos en esta hora, Señor, y te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Señor. Que no haya distracciones, Padre eterno, en nuestro hogar, en donde estemos viendo esta transmisión, mi Señor amado, y que llegue tu palabra, Señor, donde tú quieras, Señor, que llegue, Padre eterno. Pon en nosotros un corazón noble, Señor, un corazón, Señor, receptivo, Señor, al poder de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero hablarles sobre la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco, vamos a hacer un análisis, un estudio sobre lo que es la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero antes de hablar de la promesa de la vida eterna, tenemos que hablar algo que a algunos, aún cristianos, nos cuesta trabajo discernir, que es lo que es la muerte. Pero la muerte en nosotros es la muerte física, donde el cuerpo tiene que descansar. Para algunas personas es un tabú hablar de la muerte. En esta hora quiero empezar para nosotros poder entender lo que es la vida eterna o la eternidad, pues tenemos que tener el punto de partida, que es cuando tenemos que dejar este cuerpo. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 y 17. ¿Verdad? Dice así la palabra de Dios, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó a Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Aquí nos damos una idea de lo que está el Señor haciendo desde el inicio de la creación, desde el inicio del hombre, desde la creación del hombre. Como el creador de la vida, en el principio de su palabra, nos está hablando de muerte, ¿verdad? En esta ocasión no le estaba hablando de la muerte física a Adán, porque sabemos que pecó, sabemos que cayó en pecado, pero no murió instantáneamente. Fue echado del huerto del Edén. Mas, sin embargo, el Señor nos enseña desde el principio de la creación que nos habla de este concepto de muerte, la separación. En este caso, y trayéndolo al tiempo actual, con esto de la pandemia, ¿cuántos de nosotros hemos perdido a seres queridos? Hemos perdido a conocidos, amigos, ¿verdad? Gente, compañeros de trabajo. Y nos quejamos. Algunas veces hemos orado porque esas personas duraron un tiempo malos con problemas respiratorios. Y oramos por esas personas y perdieron la batalla y se fueron. Y algunos de nosotros, o algunos, le echan la culpa a Dios, o nos enojamos con Dios, o le reclamamos porque no hizo algo más por ellos. Y esto sucede porque no tenemos bien asentado el concepto de la muerte.
tenemos que tener nosotros claro el concepto de muerte en un cristiano. Que sí hay personas que pueden morir sin conocer a Cristo, y ese es un problema, ¿verdad? Porque ahí sabemos que después de la muerte, pues hay juicio, ¿verdad? Dicen que el primer minuto después de la muerte, pues te enfrentas a que si aceptaste a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, pues vas a ir a un lugar de gozo con el Señor. Y si no lo hiciste, pues bueno, hay consecuencias para eso, ¿verdad? Pero nos quejamos algunas veces de que perdemos a un ser querido y le estamos reclamando a Dios. Le estamos diciendo sobre por qué, Señor, si yo oré, por qué, Señor, si yo tenía confianza, tenía fe de que tú lo ibas a sanar. El Señor tiene un plan perfecto. Aunque no conozcamos los caminos del Señor, sabemos que todos sus caminos son para bien. Y si ya terminó la obra en esta persona, en este hermano, hemos visto pastores cristianos partir con el Señor, alegrémonos. ¿Por qué nos entristecemos? Porque no conocemos o no confiamos en la promesa que nos está dando. Este preámbulo de la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús me hace hacerte una pregunta, y no me la contestes o no la contestes apresuradamente en tu oración, en tu aposento. Contéstatela, pero contéstala con un conocimiento bíblico. ¿Estás preparado para partir con el Señor? ¿Qué tal si el Señor viene y somos arrebatados? Confiamos en esa promesa. ¿Estás listo para partir con el Señor? ¿Has hecho tus cosas? ¿O sigues guardando rencores o resentimientos contra alguien? ¿Tienes listas las maletas para irnos? Esto lo tienes que consultar con el Señor, a ver si estamos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Yo algunas veces he visto aún en el pueblo cristiano que hemos tenido muchas diserciones, y por cuestiones probablemente de conflictos, podemos tener una mala idea de las personas o de los mismos hermanos. Algunas veces no tenemos todos los mismos pensamientos, pero tenemos que estar de acuerdo en una cosa, ¿verdad? De que tenemos que arreglar nuestros asuntos aquí. Y más, que si somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Y tenemos que guardar eso como un gran tesoro, ¿verdad? Y estar preparados en todo momento para partir con el Señor. Estos tiempos son muy difíciles, y es difícil hablar de la muerte teniéndola tan cerca, ¿verdad? Yo siento que muchos de nosotros, si no hemos tenido la muerte de un ser querido, por lo menos un familiar o un conocido ha muerto con esto de la pandemia o de lo que está sucediendo ahora. Quiero llevarte al libro de Juan 11, del 17 al 27. Aquí vamos a ver cómo María, en la muerte de Lázaro, cómo María y Marta le reclaman al Señor porque no estuvo allí, ¿verdad? Vamos a ver el versículo. Dice así, vino pues Jesús y halló que yacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y has venido al mundo. Aquí Marta le estaba preguntando al Señor, o le estaba reclamando lo que muchos de nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Y algunos también lo cuestionamos. ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando yo oraba por mi hermano, por el pastor, o que teníamos una cadena de oración, estamos clamando a ti, Señor, porque no te lo llevaras, ¿verdad? Muchos nos ponemos en la posición de Marta, en preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Verdad? No entendiendo que el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nosotros algunas veces no creemos esa palabra, o no nos cae muy bien esa palabra, o no la asimilamos en nuestro corazón tal cual es, ¿verdad? Porque la palabra es verdadera, la promesa es verdadera. Y ahorita los voy a llevar un poco más adelante en este estudio acerca de la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Pero esto lo estoy complementando para que en su momento te hagas esa pregunta, o todos nos hagamos esa pregunta. ¿Estamos listos para partir con el Señor? Algunas veces ni siquiera estamos listos para ver partir a los demás, ¿verdad? Estamos nosotros obsesionados con los afanes de la vida, o con cosas seculares, ¿verdad? Para quedarnos aquí, siendo que el Señor dice que no hagas tesoros en la tierra. Aquí somos pasajeros. Nuestra ciudadanía no es de la tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos estar preparados en todo momento, ¿verdad? Si sabemos que una persona murió y murió en Cristo Jesús, sabemos a dónde va. No tenemos que quejarnos, no tenemos que preguntarle al Señor. A lo mejor nos duele, porque en la humanidad duele una partida. Hace no mucho murió una persona muy cercana a nosotros, de la iglesia, y sí nos dolió su partida, pero sabemos dónde está. Sabemos dónde está. No tenemos que decepcionarnos, no tenemos que cuestionar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos la promesa. Ese es el mayor punto, que tenemos que conocer la promesa y creerla en nosotros, en nuestros corazones, para que en el momento de que la carne se revele por un dolor circunstancial al cual la partida, nosotros mismos nos demos ese consuelo. Aparte, el Señor nos dará consuelo también, ¿verdad? Pero algunas veces se va una persona y estamos cuestionando a Dios, como lo hizo Marta en su momento, ¿verdad? Como lo hizo María también en su momento. Entonces, necesitamos nosotros seguir creyendo en esa promesa de la vida eterna, en que nosotros no somos de este mundo. Hay un predicador que dice que somos extraterrestres, porque no pertenecemos aquí, ¿verdad? Somos del cielo. Entonces nuestra ciudadanía tiene que estar allá en el cielo. Pero para todo esto tenemos que estar nosotros conscientes de que tenemos que estar aferrándonos. Dice estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar a cuentas todo el tiempo. También lo dice el libro de Isaías: venid a mí y estemos a cuentas, ¿verdad? Tenemos que estar a cuentas todo el tiempo. Algunas veces las circunstancias nos hacen cambiar o mover el rumbo de nuestro entendimiento en Dios, o mover el rumbo de nuestro conocimiento de Dios, y empieza una raíz de amargura por alguna situación o alguna circunstancia de la vida. Y estamos preguntándonos a Dios, o estamos orando con nuestro pensamiento sobre esa circunstancia. Y en eso estamos haciendo lo que hizo Marta.
Le estamos preguntando al Señor. Aunque estemos en oración, aunque digamos que no estamos pensando en eso, no lo hemos entregado. Nuestro pensamiento sigue dándole vueltas a esa circunstancia. Entonces, yo te invito, hermano, para que ese dolor físico, si has perdido a un ser querido, si has perdido a una persona amada, lo lleves al conocimiento de la palabra, para que tengas ese discernimiento. Isaías dice que nuestros caminos no son sus caminos, y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Los pensamientos de Dios son infinitos, ¿verdad? Nosotros no podríamos alcanzar un conocimiento ni básico de lo que el Señor tiene, ¿verdad? ¿Se acuerdan del libro de Job? Cuando aunque no profirió no dudó Job, él dudó de su humanidad, de su existencia. Él le estaba diciendo del día que estaba mencionando, el día que nació. Mas sin embargo el Señor le dijo: ahora ciñete como un varón valiente tus lomos. Él va a preguntar y tenemos que contestarle. Y cuando le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Nos hace entender de que sus pensamientos, su inteligencia, su sabiduría es infinita. Nosotros nos podemos comparar a esa sabiduría. Entonces, la promesa del Señor es una promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Él rompió los velos para que nosotros nos acercáramos al Padre confiadamente. En el libro de Juan 14:6 nos lo dice, ¿verdad? Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Jesús. Si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos una relación orgánica, viva, todos los días con Él, el Señor se manifiesta en nuestra vida con ese tipo de conocimiento. Algunas veces surgen situaciones en la vida donde te hacen pensar mal de las personas, o enojarte o airarte. Pero cuando tienes a Jesús cerca, cuando al Señor le oras por las situaciones que pasas cotidianamente, el Señor te da el conocimiento, te da la sabiduría para que lo disciernas de diferente manera, para que ya no sea ese dolor o esa aflicción o ese coraje que puede surgir con una persona te ofende, ¿verdad? Cambia tu perspectiva de la vida. Por eso también nos dice: estad siempre gozosos. Nosotros tenemos que estar gozosos todo el tiempo. ¿Tenemos aflicción? Sí, tenemos aflicción. También el Señor tuvo aflicción. El Señor también lloró, ¿verdad? Aquí lo vemos no solamente por la pérdida de Lázaro, sino también por lo que estaba sucediendo en esa situación. Marta creía en la vida eterna, lo dijo, ¿verdad? Ella, como dice en el capítulo 24, dice: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le estaba cuestionando a Jesús? ¿Por qué le estaba reclamando? ¿Verdad? Y es lo que nosotros tenemos que entender, de que si nosotros tenemos la palabra y la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús, ¿por qué le decimos o por qué preguntamos al Señor: ¿por qué te lo llevaste? Deberíamos estar gozosos, porque si sabemos que esta persona conoció de Cristo o que estuvo en sus caminos, sabemos dónde está, y es un gozo para nosotros. Debería de ser un gozo para nosotros, aunque la carne algunas veces le duele, es cierto, ¿verdad? Entonces te quiero llevar más adelante con este estudio para ver lo de la promesa eterna. Sabemos que algunos no vamos, como lo dice la palabra, no todos vamos a dormir o no todos vamos a morir. Algunos vamos a ser recogidos. Ahorita la situación que se está viviendo, todo está en la palabra del Señor. Las plagas. Nosotros podemos decir de que lo que está pasando pues es una plaga. Podemos orar al Señor del Salmo 91 cuando diciendo de que ninguna plaga tocará mi morada. Pues sí, pero estamos viendo a futuro, estamos viendo todo lo demás, estamos viendo la circunstancia, pero no estamos viendo alrededor de la circunstancia. En países se está desatando guerras, rumores de guerra. Bueno, pues
vayan al libro de Apocalipsis, donde digan paz y seguridad, ¿verdad? Vendrá destrucción repentina. Nosotros tenemos que estar preparados para lo que venga después. Y tenemos que tener la confianza de que Dios va a estar por nosotros. Y si nos tenemos que ir, nos vamos a ir. Si dice también su palabra, dice que si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. En esta es nuestra confianza, en que Jesucristo se fue de aquí dejando al Espíritu Santo como el Espíritu Consolador, el que mora en nosotros, ¿verdad? Ese sello que nos puso también fue de que fue la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Señor se fue, dijo, voy a preparar morada. Quiero que me acompañen ahí al libro de Juan 14, 6. Vamos a leer primeramente, el 14 del 1 al 3. Y dice así, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor nos dice aquí claramente que el Señor vendrá por nosotros, ¿verdad? En dado caso de que se llegue a la situación donde el Señor le plazca y suene la trompeta y nosotros seamos arrebatados, porque eso va a suceder, que algunos no vamos a morir, ¿verdad? Vamos a ser arrebatados. Ahorita vamos a los versículos para el entendimiento de esto, de lo que les estoy diciendo. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor fue a preparar morada para nosotros. Dice que tomaré a mí mismo, en otras versiones dice yo mismo vendré por ustedes. El Señor es su promesa, es la promesa que Él va a venir por nosotros. Y tenemos que estar confiados en ella, en esa promesa, en la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Eres cristiano, hermano, eres realmente un cristiano, ¿verdad? Tienes que estar consciente de que esto va a suceder. No tengas miedo al hablar de muerte o de la partida de este mundo. Hay que tener miedo, separarnos de Dios, hacer lo que a Dios no le agrada, o no estar preparados en el momento, o no ser hallados dignos de su presencia. Ahí sí tienes que tener miedo, tienes que tener temor. Ese es el temor a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados y tenemos que confiar en esta promesa. Vamos allá al libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:18, donde les explico un poco de lo que es la promesa. Y esto es superficial de lo que es realmente el estudio de la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Y dice así, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, vamos a terminarlo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Nosotros ya les hablaba de esto, de que no tenemos que entristecernos por esas personas que parten antes que nosotros, ¿verdad? Porque ellos sabemos a dónde van. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Verdad? Aquí nos dice claramente que si son estos tiempos finales, si son estos tiempos proféticos, ¿verdad? Tenemos que estar confiados en su palabra, ¿verdad? Hay muchas cosas que suceden alrededor de nosotros, no solamente volvemos a lo mismo, no solamente lo de la pandemia, hay muchos rumores de guerra, Irán levantándose, las Coreas de puntas, hay muchas cosas que están sucediendo alrededor del mundo, que nosotros solamente tenemos la vista fija en lo que es pues la pandemia. Y si bien es bueno estar cuidándonos de no contagiarnos, pero el Señor nos dice también de que habrá guerras y rumores de guerras, y nos tenemos que estar preparados en todo momento para partir el Señor. Y volvemos a la pregunta del principio. ¿Estamos nosotros preparados? ¿Estás tú preparado para partir con el Señor? Yo lo digo y algunas veces también lo analizo. Hay algo que no he entregado, algún pecado, alguna concupiscencia que no he entregado. Eso lo sabe el Señor. El Señor escudriña los corazones y trae lo de la tiniebla, lo trae a la luz, ¿verdad? A su luz admirable. Entonces dice aquí también que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? ¿Y cuándo has alentado a un hermano con estas palabras? ¿Alguna vez cuando alguien ha muerto, has alentado a un hermano con estas palabras? O le decimos mi más sentido pésame, o las palabras que regularmente se dicen en el momento de una pérdida. Nosotros tenemos que estar en diferente nivel de entendimiento. Es si bien cierto que nos dejamos llevar por una costumbre de dar un sentido pésame, un abrazo, pero desgraciadamente algunas veces no confiamos en la palabra del Señor, o no la conocemos, o esto de la muerte nos causa inquietud, ¿verdad? El saber que tenemos que partir, el saber que alguna vez ya no va a haber lo que estamos haciendo aquí, que si es tu casa o las cosas por las cuales estás trabajando, pues ya no las vas a ver, ¿verdad? Porque aquí somos pasajeros, ¿verdad? Dice el Señor que nos da 70 años y a los más robustos 80, si es que no partimos antes. Y esto depende cómo hemos llevado el estilo de vida. Recuerda que tu estilo de vida, el Señor te perdona, te renueva, pero algunas veces hay facturas que pagar, ¿verdad? Cuando tomaste, algunas veces tuviste algo, no sé, en tu hígado, pero el Señor te renueva, pero algunas veces hay facturas que pagar. Entonces, las personas algunas veces no llegan ni a los 70 años, pero es un promedio el Señor que nos está dando en el libro de Salmos, nos lo dice, que nos da 70 años y algunos a los más robustos les da 80. Entonces, la promesa del Señor, la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús, nos abarca todo el ámbito, desde esta vida, la vida física, como la eternidad, donde el Señor vamos a estar disfrutando de su presencia todo el tiempo. Dice que a donde vamos, su gloria, su presencia del Dios Todopoderoso iluminará de día y de noche, no habrá más tinieblas. Será cosa diferente, será algo increíble, algo tan bello que nosotros difícilmente vamos a poder asimilarlo aquí en la tierra, porque lo podríamos ver con ojos naturales y a lo mejor lo distorsionamos. Pero créanme, hermanos, de que aquí en la palabra de Dios dice que nos tenemos que alentar los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos unos a otros, hermanos con hermanos, cristianos con cristianos, con estas palabras, que vamos a tener una vida eterna en Cristo Jesús, que vamos a tener la salvación, que está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pero para eso también tenemos que, si esa salvación te fue dada de gracia, también tenemos que dar de gracia lo que nos fue dado de gracia. Tenemos que hablar del Señor,
ser luz para los demás, ser la sal de este mundo, nos dice el Señor, ¿verdad? Y en su momento traer más gente a los pies de Cristo, que conozcan, que tengan la oportunidad. Algunas veces me he puesto a pensar y he puesto en perspectiva la pregunta de que cuando nosotros seamos salvos, ¿verdad? ¿Qué vamos a sentir cuando sepamos que hay muchas personas que no lo son? Hay peso en ti, hay peso en tu ser por no hablarles a esas personas. ¿No has pedido de nuevo al Señor para hablar a esas personas? Hay tantas personas que necesitan de Cristo. Y hay tantas, en este tiempo hay tanta necesidad de Dios. Hay tanta necesidad de esa voz de confort, donde podemos nosotros hablar de Cristo, hablar que hay esperanza, hablar que esto no es todo. Aquí no se va a terminar todo, al contrario. En el momento que nosotros partamos o dejemos este cuerpo, es donde va a empezar el gozo de nuestro Señor. Entonces, alentémonos, hermanos, con estas palabras. Creamos en esa promesa de la vida eterna. Y digamos a los demás, hermanos, digamos a los demás. Hay muchos que sufren, sabemos que hay muchas personas que están sufriendo por escasez. Sabemos que hay muchas personas que están sufriendo. Pero esta palabra, la palabra del Señor, conforta el alma. El Señor puso un espacio en nuestros corazones donde solamente Él puede ocupar ese espacio. Nosotros podemos echar en su momento, muchos de nosotros quisimos llenar ese espacio, ese hueco con fiestas, con algunas otras cuestiones del mundo, y nunca lo pusimos ya. Al contrario, a lo mejor si acaso por compras, y a lo mejor en su momento no más la superficie, pero nos duró 3 minutos el gozo y se fue. En cambio, el gozo del Señor, la palabra viva del Señor, cuando está Jesucristo en tu corazón, tienes un gozo completo. Él es el camino, la verdad absoluta y la vida eterna. Es su promesa. Entonces, yo te invito, hermano, para que sigas orando al Señor, sigas conociendo de su palabra, ¿verdad? Y en estos minutos que nos da la oportunidad del Señor de compartir esa palabra, que te quede esa esperanza de que vamos a estar con el Señor en su presencia. Y lo que te fue dado de gracia, hermano, dalo de gracia. Vamos a orar al Señor para cerrar este estudio. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. A ti sea la gloria, el poder y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Y en esta hora, Padre, permite, Señor, que mis hermanos, Señor, conectados en esta hora, Padre, puedan discernir esta palabra, mi Señor amado, y grabarla en sus corazones y llevarla a los demás, mi Señor amado. Hay muchas personas, hay muchos aún, Señor, en el camino, mi Señor amado, que no tienen esperanza, Señor, que se ha bloqueado su entendimiento. Y hoy, en esta noche, Señor, te pedimos por todos esos hermanos que han dejado el camino, Señor, que se han decepcionado, mi Señor amado, que por afanes de la vida, mi Señor amado, ya no quieren escuchar de ti, o por afanes del destino, mi Señor amado, han perdido a alguien, o por afanes, Señor, o por situaciones, Señor, que tú mismo tienes el control, Señor, han perdido a un ser querido, mi Señor amado, y ponen en cuestionamiento, Señor, aún, Señor, tu existencia. Te pedimos perdón por esas personas. También te pedimos, Señor, porque les des el conocimiento y el discernimiento de tu palabra, que sabemos, Señor, que tú tienes el control de cada situación. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te doy por todos y cada uno de mis hermanos, por los pastores, Señor, que nos permite, Señor, estudiar esta palabra, Señor, y aprender 2 veces de ella, mi Señor amado. Confórtanos, Señor, con esta palabra, mi Señor amado, y trae a nosotros, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, el Mesías.
Amén y amén.